Bueno, tenemos entonces un cubo en una posición cualquiera. Vamos a aprovecharnos de este cuadrado y decir, bueno, tiene esta posición, por ejemplo, respecto al cuadro. Y el cuadro lo vamos a colocar, por ejemplo, aquí. Lo vamos a pegar aquí. Plano de cuadro, y vamos a colocar el punto de vista. Vamos a colocarlo aquí bastante centrado para que no distorsione la figura, y aquí está nuestro punto de vista, ¿vale? Bueno, por último colocamos aquí cerca, para que nos quepa bien dentro del vídeo, la posición del cubo. Entonces tenemos este cubo, tiene esta dirección, y tenemos ahí la traza de A, aquí la traza de B y aquí la traza de C. Traza de C, vale. Bueno, por último dibujamos la línea del horizonte donde queramos, paralela siempre a la línea de tierra, línea de horizonte y plano de cuadro. Bueno, seguimos las dos direcciones por V del cuadrado, que va a ser un cubo, y así obtenemos las fugas, ¿vale? Por V esta dirección y esta otra. Digamos que seguimos las direcciones del cuadrado, obteniendo aquí las fugas. De esta manera subíamos ya las fugas al horizonte, ¿vale? Este punto lo subimos al horizonte y salía de este punto, salía de este punto también y salía de este punto, que no tiene por qué coincidir con este. Bueno, si realmente coincide con este, que está en una posición simétrica, y estas son dos escuadras, ¿no? Pero se ve que esta medida es menor que esta, entonces bueno, se parece pero no. Bueno, tenemos que estos dos puntos fugan hacia ese punto y ese punto, mientras que estas dos líneas siguen esta dirección hacia esa fuga. Entonces tenemos ya ahí la perspectiva del cuadrado, y ahora cogemos su altura donde queramos, y queremos aquí siempre sobre la traza, colocamos su altura del cuadrado, y su altura va a ser igual a estas líneas en el espacio. Entonces unimos ese punto con este y levantamos por aquí una vertical, levantamos aquí otra vertical, y así con todos los puntos del cubo, con todos los vértices superiores. Alineamos este punto con este y ya tenemos ahí nuestro cubo. Bueno, los cuatro puntos deberían estar alineados en ese cuadrilátero, en ese trapezoide. Tenemos aquí la vertical y la vertical. Bueno, tenemos ya nuestra perspectiva del cubo, ¿no? Antes pusimos el sol delante de nosotros. Podríamos colocarlo en paralelo al cuadro, con los rayos paralelos, o podríamos colocarlo detrás de nosotros, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, que esté detrás de nosotros, ¿no? Entonces eso quiere decir que voy a dar un dato y decir, bueno, pues la sombra de este punto, vamos a hacer, por ejemplo, que caiga aquí. O sea que el sol está ahí en el ocaso, en el crepúsculo, se está poniendo. O sea, la sombra del punto A es esta, A su S, ¿vale? Bueno, eso quiere decir que si por este punto bajo una vertical, pues realmente la fuga de esta vertical es esta. Vamos a poner aquí fuga de la vertical. Mientras que
la fuga del rayo solar, el rayo solar es este, ponemos aquí fuga del rayo solar. Bueno, pues según eso, la fuga de todas las verticales irán todas hacia FV, mientras que todos los rayos solares irán hacia FR, ¿no? Con lo cual he unido FR con este punto para obtener aquí este punto que me han dado, vuelvo a unir FR con ese punto y tengo aquí otro punto, a ver dónde corta, aquí. Tengo ahí la sombra del punto B, que es este. Y por último alineo FR con este punto y tengo aquí la sombra del punto C, que es este. Bueno, estaba saliendo fuera, decía que alineo B con FR y corta era esta línea la que iba hacia FV, ¿no? Eso quiere decir que la sombra de BA es BSAS, ¿no? Y como es paralela irá a la misma fuga. Vale. Y la sombra de esta línea CA va hacia este punto, pues la sombra será CSAS e irá al mismo punto también, ¿vale? O sea, eso quiere decir que la sombra del cubo es todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya le damos sombra y concluimos, ¿no? Fijaros simplemente que todas las verticales van a un punto, F sub V, y todos los rayos van a otro. Se acabó, no tiene más, ¿vale? Eso es lo único que queremos siempre para calcular las sombras de cualquier figura incónica, tener esos dos puntos, y con esos dos puntos ya calculamos todo. Sombra propia del objeto, perdón, sombra arrojada sobre el suelo y sombra propia. Bueno, la sombra arrojada no es que sea roja, es que se proyecta sobre el suelo, se arroja sobre el suelo. Y luego teníamos que este cubo tenía la fuga hacia aquí, por tanto la base que se perdió es esta. Bueno, pues esta es la sombra, como decíamos, del suelo, que si queremos le damos otro tono diferenciado respecto a la cara del cubo, mientras que esta es la sombra de la cara del cubo. Aquí está la luz, el sol está algo bajo, eso quiere decir que esta cara tendría que estar algo más oscura que la lateral, pero bueno, no podemos darle muy oscuro, ¿no? Lo que sí es zona de sombra sí que llevará más oscuridad. Bueno, sombra propia y sombra arrojada, ¿vale? Más oscuridad al lado de la zona interna y este oscuro afianza más la claridad ahí. Y luego, como es luz solar, pues si esto tiene un tono medio, tendrá un tono medio homogéneo en toda la pieza, ¿no? Marcamos por último bien las líneas que se pierden, esta y esta. Bueno, tenemos ya la figura al completo. Y ya por último, recordad que los rayos de sol están detrás de nosotros y entonces las fugas de los rayos quedan por debajo del horizonte. Si estuviera delante pasaría al contrario, lo que decíamos antes, si el sol está aquí delante de nosotros, entonces un segmento vertical proyectamos sobre el suelo, el sol sobre el horizonte, alineamos la base del punto con este, ¿no? Y ahora alineamos el sol con la parte superior, o sea que la sombra de este objeto será esto. Si por ejemplo fuera un árbol, pues esta sería la sombra del árbol. Si ahora el árbol está aquí, hay otro árbol aquí, pues lo mismo, base con base y punto de sol con este, con lo cual la sombra será esta. O sea que observamos en este caso que vendría a ser el sol, al estar detrás, pues tenemos que los rayos de sol concurren en este punto, eso quiere decir que F sub R es esto, ¿no? Lo que aquí estaba debajo ahora pasa a estar encima. Y F sub V sigue estando siempre, es las sombras de las verticales también concurren, la sombra de esta vertical es esta, y la de esta vertical del tronco, pues es esta. También concurren en un punto, o sea que CV sigue estando sobre el horizonte, mientras que aquí lo que cambia es
el Sol lo vemos, está delante de nosotros y por tanto FR está por encima del horizonte, ¿no? Mientras que si está FR por debajo, está detrás de nosotros, no vemos el Sol y la sombra está detrás de los objetos. En este caso, la sombra viene hacia nosotros, en este caso se aleja de nosotros, ¿no? Tendríamos un último caso que tampoco lo vemos y es cuando los rayos hacen que la sombra sea de manera que el tronco tiene su proyección mediante líneas horizontales, ¿no? Entonces el Sol está paralelo al cuadro y tampoco se ve en el dibujo, pero en este caso, como vemos, todos los rayos aparecen paralelos en el dibujo, ¿no? O sea, aparecen paralelos en el dibujo. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad los rayos que aquí fugaban a FR o aquí por debajo, aquí arriba, aquí ni abajo ni arriba, aparecen paralelos en el papel, ¿no? Bueno, pues esas son las diferencias entre, en el caso del cubo de luz solar, el Sol delante de nosotros y el Sol detrás nuestra. El Sol detrás nuestra que tiene aquí la fuga de los rayos detrás, ¿vale?